pues es que las mujeres están mal y nada más se la pasan rayando y quieren esto y quieren el otro. Cuando yo ese mensaje lo doy teniendo a 2 hijas, pues de alguna manera como que van diciendo, o mis hijos lo dicen, o este papá está muy chapado a la antigua, o a lo mejor empiezan a absorber y ellas mismas como mujeres empiezan en contra del movimiento feminista, ¿no? Sí me queda, creo que hay un modelo patriarcal, machista que nos formó a todas y todos y que seguramente nuestras mamás lo reproducían de manera inconsciente. Pues hace que muchos hombres, a lo mejor más tradicionales, a lo mejor menos reflexivos, pues digan, pinches viejas, ¿no? O sea, sí, o pinche feminismo, claro, ¿no? Ven a un hombre y una mujer juntos y piensan que pues es el hombre quien está llevando la batuta en ese momento de la interacción que sea, que va a pagar, que va a decir qué es lo que necesitan. O sea, así ocurre y es lamentable. O sea, en realidad es lamentable porque sí tendríamos que llegar a un punto en donde se dirigieran a ambos o a ellas. Nosotros como que vivimos en una pequeña burbujita y decimos, pues las mujeres están bien, está todo, a ver, ¿qué igualdad necesitan si ya somos iguales? Con un círculo de mujeres que están en esta onda y que lo están haciendo bien, pero también qué está pasando con esas mujeres que en estos momentos están viviendo situaciones de violencia, que en estos momentos las están intercambiando por unos animalitos. Hola, ¿qué tal, primas y primos? Bienvenidos a este nuevo episodio de este proyecto llamado Primos Podcast. El día de hoy estoy con mi primo, con Alejandro, y de este lado Omar García. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este video. Como siempre, los invitamos a que lo vean hasta el final. El día de hoy me parece que tenemos un tema muy interesante y en lo personal siento que tengo que ir como con cuidado porque puedo ser funado. A ver, es un tema coyuntural. Ajá, sí, sí. A propósito del 8 de marzo, que ya está bien próximo, que es esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues vamos a hablar de, para nosotros, qué significa ser hombres en tiempos del feminismo. Buenísimo. ¿Qué significa ser hombres en tiempos de feminismo? A ver, lo digo un poco en tono de broma, esto de que nos tenemos que ir como con cuidado, pero también me parece que es un tema muy interesante, muy importante ponerlo sobre la mesa y como lo hemos mencionado en otros episodios, aquí como que tratamos de poner como que las preguntas, los temas y no queremos como colocarnos en este papel de que somos los expertos, sino tratar de, pues de alguna manera poner los temas y que las personas entren a la reflexión, ¿no? Sí, y sobre todo con las herramientas que tenemos que pueden ser muy limitadas o pueden ser un poquito más amplias, pero creo que es una cosa interesante, primo, porque, o sea, es decir, como el día a día que estamos conviviendo con esta realidad que se está construyendo y que estamos construyendo todas y todos, y con estos nuevos conceptos que quizá para nosotros eran, o sea, son complejos porque venimos de una generación que ha visto muchas cosas. Es decir, yo siempre agradezco mucho la generación en la que estamos viviendo porque venimos con cosas de los 80s que nos tocaron como quizá una embarradita, pero todos los 90s, pero no había internet, pero no había máquinas, pero no había, y digamos que toda la violencia era normalizada, el machismo estaba normalizado. Y luego entramos a los 2000 y demás, y entramos en los 2010. Entonces nos ha tocado una transición en nuestros 30 y tantos años de vida. Creo que nos ha tocado transiciones muy importantes que en otras épocas, otras generaciones no las habían experimentado. Entonces creo que somos justo la generación que puede mirar el pasado, el presente, y quizá el futuro con una visión muy particular porque hemos tenido como de todo. O sea, hemos vivido en la inconectividad y ahora en la conectividad absoluta, ¿no? En el extremo de los machismos, ahora en un poco el extremo de los feminismos, quizá. Entonces, otras generaciones, por ejemplo, solo vivieron una etapa, ¿no? Y las nuevas generaciones solo viven la nueva etapa, pero no están como en ese intermedio, que me parece a mí muy enriquecedor. Entonces, justo con nuestras herramientas, con lo que conocemos, con lo que hemos vivido, es que nos sentamos aquí muy valientes a hablar del tema. Me parece interesante mencionar todo este contexto porque pues, puede, a lo mejor quien lo vea y desde el título del video diga, ¿qué hacen 2 hombres ahí hablando de, claro. de feminismo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que como en otro episodio lo hemos platicado, al ser una sociedad, pues nos debemos de involucrar también en este tipo de temas y es importante como que tocarlo porque, insisto, creo que es un tema importante y que aunque, como tú dices, en estos últimos años a lo mejor hemos pasado en un periodo o hemos transitado en este periodo de transición, pues a lo mejor todavía falta mucho camino que recorrer para que la igualdad sea algo
pues de alguna manera tangible, sí, ¿no? exacto, que sea sustancioso. Entonces, pues creo que a lo mejor lo primero que tenemos que hacer primero es empezar a abordar cómo es la relación con las mujeres en nuestro alrededor, con las que convivimos, ¿no? Sí, cuáles son las mujeres que están en nuestra vida y bueno, cuál es nuestra relación con ellas. En mi caso particular, pues, o sea, en realidad estoy rodeado de muchas mujeres y creo que para mí ha sido bien importante como poder mirar o poder convivir con distintos tipos de mujeres, ¿no? Está mi mamá, están mis tías, ¿no? Están mis amigas, pero también están mis maestras, ¿no? En el caso de mi profesión, que lo he platicado aquí N cantidad de veces, ¿no? De por qué me gusta tanto ser maestro, pues es una maestra la que finalmente termina de fijar esa postura en mí, termina de reafirmarme que sí, yo me iba a dedicar a esto toda la vida. Entonces, fíjate que justo hacía la reflexión, no recientemente, hace algún tiempo ya, de cómo justo en esta transición que ahorita yo comentaba de los años, pues me ha tocado convivir con mujeres que un poco están en esta onda de haber vivido o haber crecido en tiempos más machistas, ¿no? Y estas mujeres que ahora son completamente feministas y pro mujeres y pro movimientos y demás, he podido contrastar, fíjate. Entonces, pero para mí las mujeres han sido los pilares de mi vida, o sea, mi madre, mi maestra Berta, mis amigas, o sea, mis maestras. Creo que todo el tiempo me relaciono mucho más con mujeres, fíjate, o sea, obviamente, ¿no? También igual porque ya saben, el problema que tengo. Ya saben mi defectito, no, sí, no es mi preferencia sexual, que yo bromeo con eso porque yo puedo bromear con eso, ojo, o sea, que es una cosa muy, muy padre también para mí, pero sí, justo, o sea, todo el tiempo he convivido con mujeres y me han como enseñado como muchos. He tenido como una visión del mundo, sí, seguramente mucho más femenina, fíjate, o sea, mi visión del mundo sí es mucho más a través de los ojos de las mujeres que a través de los ojos de otros hombres. O sea, obviamente mis ojos son de hombre y lo veo a través de esos ojos, pero muchos se han limitado esta visión a través repito, de mi madre, de mis amigas sobre todo, ¿no? Okay. Y justo por ahí va la cosa, entonces les tengo como profundo respeto, cariño y empatía y yo, bueno, yo también soy pro feminismo, aunque con sus asegúnes. Sí, a ver, ¿qué tal? Bueno, igual creo que estamos en un núcleo de mujeres, aunque hemos platicado mucho que somos puros primos hombres, pues obviamente nuestras madres, que entre ellas son hermanas, o sea, la mamá de Alejandro y la mía son hermanas, tenemos otra tía, que es la que tiene tres de nuestros primos. Y pues bueno, en mi caso, en la casa, mi abuelita vivió durante mucho tiempo con nosotros. O sea, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Entonces, pues yo era así como que, como tú decías, yo veía el mundo a través de la visión de las mujeres. Y por ese lado, cuando hablamos de hoy en día de lo que es el machismo y de algunas actitudes que a lo mejor no son tan positivas, pues me doy cuenta que muchas de esas actitudes o muchas de esas acciones también fueron provocadas por el mismo entorno en el que yo me desarrollé. Claro. Que obviamente pues no les voy a echar la culpa ni a mi mamá ni a mi abuelita de que me criaron mal, pero pues por ejemplo yo recuerdo mucho cuando éramos niños, quizá entre 8 o 10 años, que de repente pues era así, mi mamá siempre era como de terminan de comer, recojan su plato y su vaso y pónganlo en el fregadero, pero nunca nos decían que lo laváramos, entonces así crecimos. En alguna ocasión yo dije, bueno, pues lo voy a lavar, no me cuesta nada. Y mi abuelita era así de, tú no lo laves, eso me toca a mí, o sea, como que esas son tareas mías como mujer, ¿no? Claro. Otra actitud que me tocó ver es, yo tenía un par de amigos, hasta la fecha son amigos míos, un hombre y una mujer, ellos eran hermanos. Y pues seguido estábamos en la casa de ellos, estábamos jugando y de repente ya, ¿no? Pues la hora de la comida y esto. Fuimos creciendo, pero somos amigos desde la infancia. Y recuerdo que en alguna ocasión mi amigo, el hombre, fue a ayudarle a su papá al trabajo y cuando llegó, era así de, su mamá le dijo a mi amiga, caliéntale la comida a tu hermano. Así de, okay, o sea, como para que se den cuenta un poquito del contexto en el que venimos. Hoy en la actualidad, pues de alguna manera, gracias a lo que hemos estudiado en el camino, lo que hemos aprendido, pues a lo mejor estamos en un proceso de deconstrucción,
pero pues también hay que ver que venimos de un contexto, como tú decías, en donde a lo mejor el machismo era más marcado y no solamente por los hombres, sino por el mismo entorno en el que veníamos desarrollándonos, ¿no? Sí, y yo, porque yo creo que aquí una de los grandes errores que cometemos, me parece, como sociedad, es echarle la culpa a unos o a otros. Sí. Es decir, es una culpa creo que compartida. O sea, sí me queda, creo que hay un modelo patriarcal, machista, que nos formó a todas y todos y que seguramente nuestras mamás lo reproducían de manera inconsciente. Sí. Pero bueno, la reproducción estaba ahí. ¿Quién lo ideó? ¿Quién lo fue limitando? Pues sí, seguramente hombres, ¿no? Y seguramente maquiavélicos, pero nosotros no somos conscientes o no. Sí, o sea, no fuimos conscientes de esa construcción y finalmente somos productos culturales, pues, o sea, nuestras mamás, nosotros, quienes nos ven, los más viejos, pues, o sea, por ahí andamos. Entonces creo que a estas alturas, como estarle buscando quién tuvo la culpa, hombres o mujeres, sobre todo en esa parte, hombres o mujeres en general, creo que es una batalla o una pelea como un tanto sin sentido para mí, pues, ¿no? Y porque creo que a pesar de que yo digo que tengo esta visión más femenina, pues en esa visión femenina también hay cargas así de machismo declarado, de micromachismos como se les conoce, ¿no? Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, mi maestra Berta, la maestra que me inspira a ser docente y a ser el tipo de docente que soy, sí, cuando hablábamos, yo he relatado mucho aquí que ya luego nos hicimos no solamente maestros, sino amigos, colaboradores incluso. Sí me marcaba mucho esto, o sea, era una mujer para ese entonces como de unos 40 y tantos, 50 y tantos años, y ya me decía, a ver, no, o sea, justo como cosas que me decía mi mamá, ¿no? Tú vas a mantener, tú vas a formar, o sea, tú vas a tener la responsabilidad de una casa, tú tienes que hacer esto, y decir, ok, ¿no? O inclusive alguna vez cuando era pequeño y estaba desde su alumno, alguna vez me llamó la atención porque andaba yo en el mitote, en algún enredo de chamacos de quinto o sexto año, seguramente muy tonto, pero pues que en ese momento era acá un conflicto grande para nosotros. Me acuerdo mucho que me dijo, no te metas en chismes, me dijo, pareces vieja, ¿no? Y, o sea, ya nos teníamos mucha confianza para eso, entonces, me decía, pareces vieja chismosa, ¿no? Y yo decía, pues justo ese tipo de cosas que, fíjate, yo era mi maestra, ¿no? Sí, y es mi maestra formadora, pero eso de pareces vieja, o eso no te corresponde a ti, o sea, me lo decía ella, entonces, y durante la enseñanza seguramente nos vamos a ir encontrando durante nuestra formación escolar o familiar, nos vamos a ir encontrando o nos encontramos mucho eso, Omar, con ese tipo de comentarios, ¿no? Este tipo de acciones que consciente o inconscientemente pues nos van formando. Entonces, creo que la relación con las mujeres es finalmente es así, o sea, es ambivalente también, porque es como esta parte de, por ejemplo, ahora sí estar como a favor de este movimiento feminista, pero también de repente nos jala la otra parte, ¿no? Entonces, para nosotros puede ser inclusive hasta, y aquí van a empezar a funarnos, no puede ser inclusive hasta confuso, o sea, como hombre es un poco confuso porque, ¿y dónde? O sea, mi mamá, por ejemplo, ella dice, ay, ¿para qué van a marchar? O sea, mi mamá, y no sé si tu mamá, es probable que también, ¿no? De repente diga, ¿para qué tanto escándalo, no? O sea, con estas marchas y demás. Y entiendo que de repente es otra generación y tal, pero de repente es como esta cosa que si como hombres no estamos como muy avispados o muy atentos, también perdemos la brújula como bien rápido, ¿no? Sí, y a ver, tú dices, como hombres a lo mejor no podemos decir, sí, apoyo, no apoyo, esto está bien, esto está mal, como que estamos medio perdidos, pero creo que también se da porque pues las mismas mujeres no están totalmente de acuerdo. O sea, como dices, tu mamá a lo mejor dice, ay, ¿por qué hacen eso, no? Pues bueno, en redes vemos seguido comentarios cuando son las marchas de que dicen, ay, esas mujeres, o sea, mujeres diciendo, ay, esas mujeres, ¿para qué están cerrando ahí? ¿Para qué están rayoneando todo eso? Y obviamente pues no están de acuerdo. Entonces, como que estamos en estos vaivenes que decimos, ¿por dónde le entramos? Yo creo que como seres pensantes, pues debemos de analizar toda la situación y decir, a ver, creo que esto me parece bien, creo que esto me parece mal, y como que a partir de eso tener nuestra postura. Pero desgraciadamente el hecho de que estén estos vaivenes, pues hace que muchos hombres, a lo mejor más tradicionales, a lo mejor menos reflexivos, pues digan, pinches viejas, ¿no? O sea, sí, o pinche feminismo, claro, ¿no? Claro. Porque a lo mejor no se entiende. Porque incluso a lo mejor el mismo término de feminismo tiene una connotación negativa.
Yo hace como 2 años leí un libro que una amiga me recomendó que se llama, si no mal recuerdo, Todos deberíamos ser feministas, que es, me parece que de una chica nigeriana. Ese libro está también asociado a una charla de estas TED que son muy famosas y que pueden encontrar bueno, en la plataforma de TED, pero también en YouTube. Y ella habla cómo a veces desde niña algunas personas de su alrededor, como sus amigos, maestros, maestras, le decían, es que tú eres feminista, como diciéndoselo como en algo negativo, ¿no? Cuando pues a lo mejor tendríamos que partir de eso, de decir, a ver, ¿qué es el feminismo? Y yo creo, desde mi punto de vista, por lo poco que he visto del tema, pues es como esta lucha que es necesaria para que haya una igualdad entre hombres y mujeres, claro, porque es evidente que sí hay una diferencia, o sea, hasta la fecha 2025 sí hay un rezago donde pues estamos en deuda con las mujeres, ¿no? Claro. Temas como los salarios. Y hay muchas cosas, o sea, de este libro me parece interesante porque te pone a reflexionar como hombre muchas cosas que damos por sentado y que no nos damos cuenta que ahí estamos aplicando un machismo o un micromachismo, claro, ¿no? Claro. Ella platica de cómo en alguna ocasión van como a un restaurante, ella y su amigo. Ella es la que lleva el auto. Entonces, pues se los deja como al valet parking y se meten a comer. Y cuando regresan, la chica pues le da como una propina al del valet parking. Entonces lo recibe el dinero, pero le da gracias al chavo, así como de gracias, como pensando que el dinero no es de ella, sino claro, es del hombre, ¿no? Y creo que hasta la fecha casos como esos siguen sucediendo, ¿no? De repente cuando vamos a un restaurante con mi esposa y mis hijas, pues de repente pedimos la cuenta. Muchas veces mi esposa pide la cuenta y muchas veces mi esposa va a pagar la cuenta y el 90% de las veces la cuenta me la traen a mí. Claro. Entonces, ese tipo de cosas me parece que el feminismo nos ayuda a darle visibilidad a ese tipo de cosas que creemos de, ay, no pasa nada, pues es un detallito tonto, ¿no? Sí, sí. Pero si esos detallitos los vamos acumulando, esta misma chica dice, yo con todo mi ser racional entiendo por qué hacen ese tipo de cosas y sé que no me debería de doler, pero a nivel emocional me duele. Sí, claro. O sea, por más racional que sea, claro, sí, que el hecho de que estén sucediendo ese tipo de cosas de manera frecuente, pues duele, ¿no? Sí, a mí me pasa con Giselle, con la famosa amiga Giselle, cada que vamos a comer, me invitó a comer, a cenar en mi cumpleaños, por ejemplo, y justo, o sea, lo mismo, o sea, va y ella es la que invita, es la que va a pagar, porque me está invitando y demás. Y la cuenta me dice, ¿cómo está, señor? O sea, y todo el tiempo se dirigen a mí. Yo soy el del cumpleaños, ella es la que va a pagar, o sea, y justo muchas veces ella paga, muchas veces, o sea, ella es la que está invitando. Y el reconocimiento que se le da, o sea, ven a un hombre y una mujer juntos y piensan que pues es el hombre quien está llevando la batuta en ese momento de la interacción que sea, que va a pagar, que va a decir qué es lo que necesitan. O sea, así ocurre y es lamentable, o sea, en realidad es lamentable porque sí tendríamos que llegar a un punto en donde se dirigieran a ambos o a ellas, es decir, pero es muy complejo y también tiene que ver con toda esta atmósfera social en la que estamos, ¿no? Entonces es muy, muy, muy complejo. También creo que le da un grado más de complejidad a esto que tú decías. Pareciera que hay muchos tipos de feminismo, es decir, la línea en la que nos educamos o que nos formamos cuando éramos niños, pues, sí, es una línea meramente machista, pero era una línea, o sea, solo una, o sea, es decir, no había como mucho a dónde irse, ¿no? Y ahora yo he leído, he escuchado igual que hay varios tipos de feminismo, y inclusive, por ejemplo, en este mismo movimiento feminista hay algunas posturas más radicales que otras, ¿no? Y entonces cuando encontramos diferentes posturas dentro del mismo movimiento feminista, también se vuelve un poco más complejo. Es decir, o sea, yo he visto, he mirado, porque la verdad es que también he seguido como de cerca el movimiento. Si un grupo que es mucho más radical, por ejemplo, ¿no? Un grupo que es como más mediador, un grupo que es como, no sé, o sea, están las feministas que, por ejemplo, piensan que no reconocen, por ejemplo, como féminas o como mujeres a las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? O sea, y entonces ahí ya hay una ruptura, o bueno, una vertiente más del feminismo, ¿no? Pero están las feministas que a lo mejor sí reconocen ese grupo, ¿no? O las feministas que a lo mejor todas son pro aborto, ¿no? Pero algunas dirán, o sea, que medio protegen la vida. Entonces, o sea, protegen la vida como postura, o sea, no porque yo piense que están protegiendo la vida al oponerse al aborto, que será otro tema, ¿no?
Pero, o sea, justo como este tipo de cosas habrá quienes digan, no, pues sí nos gusta que los hombres sean caballerosos todavía, ¿no? De ese tipo de cosas. Sí. Te empiezas a encontrar como diferentes vertientes dentro del mismo feminismo en donde no se logran poner de acuerdo y que no es necesario que se pongan de acuerdo, porque también me queda claro que somos muy diversos y diversas, entonces... Sí. Pero lo complejiza, o sea, definitivamente lo hace más complejo y nos deja como en diferentes posturas, porque, a ver, si yo convivo con una feminista radical, por ejemplo, ¿no? Mi postura va a ser diferente a si yo convivo con una feminista que está como más en la mediación. Y pues luego entonces la visión que tengamos del feminismo va a depender del tipo de feminista con la que convivamos quizá, ¿no? Sí. O sea, si yo convivo con una feminista más radical, si convivo con una feminista que no acepta mujeres trans, por ejemplo, o si convivo con una feminista que es más medio conciliador, es decir, o si convivo con alguien que está completamente en desacuerdo con ese tipo de posturas, porque hay en este momento mujeres que no consideran necesario que haya un movimiento feminista, ¿no? Es decir, claro. Es toda una cosa, toda una construcción social muy compleja que se hace de esto, que creo que nos va enredando. Ahora, hemos escuchado muchas veces, creo que tanto tú como yo, primo, que dicen, bueno, les toca a ustedes educarse, reeducarse. Sí, o sea, me queda también claro que nos toca a nosotros reeducarnos, pero creo que nos toca reeducarnos a todas y a todos y tener como, si no líneas, una sola línea general de desarrollo para ponernos de acuerdo en cómo nos tenemos que reeducar o reconstruir, sí hace falta acuerdos, o sea, sí hace falta que tengamos puntos medios, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque los puntos medios es como creo que siempre nos pasa lo que nos friega la vida, o sea, cuando radicalizamos una u otra postura, pues ya se empieza a romper todo. Sí, estoy de acuerdo y me parece muy interesante y me hace reflexionar más en esta parte de que nuestra pequeña comunidad de personas que ven estos videos son mujeres, o sea, tenemos ahí nuestras amigas contadas. No te vas a enojar, Nancy. Está Giselle, está Nancy, está Viri, ellas tres pues constantemente están al pendiente de estos videos y en algún comentario Nancy como que ponía algo así de, pues, o sea, no es chamba de nosotros educarlos. Y, o sea, lo entiendo, o sea, y estoy de acuerdo, pero también como que me pongo en una postura de que tanto tú como yo, me parece que somos seres reflexivos que estamos como que intentando, o sea, como que estamos ahí tratando de educarnos y tratando de comprender el movimiento. Y me pongo en la postura de alguien que a lo mejor a raíz de ese comentario se pusiera en una posición más radical de decir, ay, chica, pues pues si no puedo entenderlas, pues ¿por qué yo voy a tratar de entenderlas, no? Entonces serían como que dos posturas muy polarizadas. Y alguien le contesta algo más polarizado de un lado y del otro. Exactamente. Claro. Entonces creo que ese tipo de cosas a lo mejor no aportan mucho en tratar de mejorar como sociedad, porque digo, al final de cuentas, el punto aquí sí es el feminismo, pero pues obviamente convivimos todos como sociedad, hombres, mujeres. E insisto, yo estoy totalmente de acuerdo que ahí con las mujeres tenemos una deuda porque se siguen hasta la fecha haciendo o sucediendo cosas muy marcadas que no deberían de suceder. Pero cuando ya te quieres meter un poquito como que al tema, como comprenderlo, pues te das cuenta que es todo un mundo, ¿no? Sí, y que claro. A lo mejor pues no es tu foco de atención 100%. Es decir, a ver, el día de hoy quiero aprender de feminismo y cuando te metes al tema, te das cuenta que hay un montón de ramas del feminismo, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta semana que estábamos preparando el capítulo, descubrí algo que no, o sea, era totalmente ajeno a mí, que es el feminismo decolonial. Yo dije, ¿qué es esto, no? Y bueno, ya lo empecé a estudiar porque me llamó la atención. Obviamente, muchas de las cosas de las que aprendo en la vida es porque digo, esto me llama la atención. Entonces, de todas las ramas del feminismo, eso como que me atrapó y me lo empecé a leer un poquito. Y hablaba de cómo, por ejemplo, la lucha feminista se ha cargado mucho a, por ejemplo, las clases medias y blancas del occidente, ¿no? O sea, el feminismo nace como una corriente en Estados Unidos por personas blancas de clase media. Y este feminismo decolonial es, pues sí, pero todo ese esfuerzo que ustedes han hecho ha dejado de lado a personas afrodescendientes, a quizá la población indígena, por ejemplo, pueblos originarios. Exactamente. Entonces, pues te das cuenta que dices, wow, o sea,
nosotros como que vivimos en una pequeña burbujita y decimos, pues las mujeres están bien, está todo, a ver, ¿qué igualdad necesitan si ya somos iguales? Y te das cuenta de esos pequeños detallitos que platicábamos, como el que a veces le llevan la cuenta al hombre a pesar de que la mujer va a pagar, y dices, caray, pues no, estamos así como que en el mismo piso, ¿no? Y cuando te echas todavía un clavado más profundo, te dices, caray, pues existen mujeres allá que todavía, por ejemplo, la siguen intercambiando por un guajolote, ¿no? Sí, claro. Entonces dices, tú estás aquí como que encerrado en tu burbujita creyendo que ya las mujeres y los hombres estamos al mismo nivel y hay desigualdades bastante profundas. Entonces, pero insisto, si a nosotros, que a lo mejor nos interesa el tema, nos empezamos a echar un clavado, pues nos empezamos a dar cuenta de todo el mundo que hay. Pero si empezamos con posturas así un poquito más radicales, donde el que quiere venir a asomarse, a ver qué onda, no, pues tú vete para allá, ¿no? Como que lo alejas en vez de sumar, ¿no? Y justo también comentamos en alguna ocasión, o sea, como ir eligiendo mejor nuestras batallas, ¿no? O ver dónde vamos a dar la pelea. Porque creo que en algunas esferas, quizá en la que nos desarrollamos nosotros o nos desenvolvemos nosotros, ya el tema está plantado, ya la discusión está ahí, bueno, vamos a ir avanzando un poquito a poquito los hombres. Y entonces, ¿dónde vamos a pelearnos? O sea, nos vamos a clavar en esa parte para que esos hombres de ese círculo estén ya completamente alineados o de acuerdo o emparejados con el feminismo, o más bien tendríamos sí que ir a esos lados que tú mencionas, a esas otras realidades donde la cosa está mucho peor. Es decir, convivimos con un círculo de mujeres que están en esta onda y que lo están haciendo bien, pero también qué está pasando con esas mujeres que en estos momentos están viviendo situaciones de violencia, que en estos momentos las están intercambiando por unos animalitos, o sea, hay un montón de realidades que no estamos viendo, ¿no? Entonces, nuevamente es como muy compleja la cosa. Yo recuerdo ahora mismo esto de, cuando yo decía de los tipos de feminismos, hay una entrevistadora que tiene su canal en YouTube, Sabina Berman, véanla cuando puedan, es una mujer brillante, y entrevistaba a la esposa del expresidente López Obrador, a Beatriz Müller, me parece que es. Entonces, ella decía que también, porque a esa mujer se le criticó mucho, pues, que estuvo como a la sombra de Obrador durante todos estos años, y lo que ella decía es que también es feminista, o sea, y me parecía muy valioso su punto de vista. O sea, yo ejerzo mi feminismo de otra manera, ¿no? Y sí me gusta cocinar a mi marido, y sí me gusta esto y esto y esto, y soy feminista, ¿y por qué no voy a hacerlo? O sea, es decir, justo hay otra vertiente, ¿no? O sea, pero podríamos estar como en otra postura radical de feministas que dicen, no, yo como soy feminista no cocino, ¿no? O sea, yo como soy feminista no hago esto, yo como soy feminista esto y esto. Entonces, justo traes esta polarización del concepto o esta polarización de posturas en donde más bien creo que tenemos que hacer o lograr que todas y todos, sobre todo todas, quepan, o sea, todas esas posturas quepan y todas las mujeres quepan también dentro del movimiento. Pero esto es de encontrar otra vez como puntos en común. Y creo que nos habla mucho todo esto también de la lucha constante que tenemos por el poder. Sí. Es decir, el poder que ostentan u hombres o mujeres, y ahora el poder que ostentan dentro de ese mismo núcleo feminista, pues las diferentes posturas. O sea, ¿cuál es la postura más valiosa? ¿Cuál es la postura más poderosa? ¿Cuál es la postura que tiene la razón o la verdad absoluta? No lo sé, pues, ¿no? Pero creo que también me habla mucho, o sea, yo me voy como más para atrás en cuanto a la naturaleza del ser humano, en donde constantemente nos estamos peleando de manera directa o indirecta o hasta simbólica por el poder, o sea, sí, es decir, por el poder de quién decide, pues, o sea, quién decide, quién dice qué está bien y qué está mal. Creo que es un debate al que también le tenemos que entrar, porque finalmente también, aunque no lo digamos o aunque no lo analicemos mucho, las relaciones personales también implican a veces esta lucha de poder, ¿no? Sí, en esta parte como que mencionabas de la naturaleza, nos tenemos que echar un clavado hacia atrás en la historia, porque pues también hay que darnos cuenta que venimos heredando muchas cosas desde el origen del ser humano, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, antes, de alguna manera, cuando eran estos cavernícolas que tenían que salir a cazar, pues se sabe que en la mayoría eran los hombres, ¿no? No por ser hombres, sino porque pues tenían como que esta mayor fuerza como para ir a pelearse con un mamut o cosas así, ¿no? Y luego traer cargando los restos del mamut, y como que desde ese entonces como que se vienen heredando ese tipo de cosas. Cuando empezó ya a lo mejor el trabajo en el campo, en las industrias, pues de alguna manera
nuevamente como que el hombre estaba ahí porque tenía mayor fuerza física para hacer ciertas actividades, que no quiero decir que las mujeres no hayan participado en trabajos a lo mejor como de agricultura o en las fábricas, pero siempre el hombre estuvo ahí como que en esa como que en esa figura o en esa posición de que él es el que debe ser el proveedor. Entonces él es el que está trabajando y la mujer está en casa, el hombre de proveedor, la mujer de cuidadora. Y son como cosas que venimos heredando y que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pues, ¿quiénes fueron los primeros empresarios? Pues hombres, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron los que acumularon poder hace tiempo? Hombres, ¿no? Entonces, la mujer siempre como que la hemos dejado o se ha quedado como que en segundo término. Y a lo mejor, aunque hoy en día hay mujeres empresarias que están acumulando poder, no las ves ahí en el papel protagónico, ¿no? Ahora que está Trump siendo como que tema todos los días, pues ves su gabinete lleno de hombres, de hombres, ¿no? De testosterona. Cuando en la toma de posición invitó a las principales cabezas de las empresas de tecnología, pues eran puros hombres. Ahí está Elon Musk, Jeff Bezos, la gente de Google, la gente de Microsoft, puros hombres, ¿no? Entonces, históricamente, el hombre ha estado acumulando poder y ahora estamos en un momento donde las mujeres también están, o sea, porque antes, en esta parte que yo decía de, pues a lo mejor para ciertos trabajos se requería como que la fuerza y era de alguna manera, pues el hombre, el protagonista, el que estaba ahí trabajando. Pero estamos en una época donde la economía se rige a partir de la creatividad y que de lo puedas construir. Por ejemplo, las empresas de tecnología, pues no es saber quién es más fuerte, sino quién es más inteligente, quién es más creativo y te va a construir plataformas como un Facebook, un Instagram, un Microsoft. Y eso, pues de alguna manera estamos en igualdad de circunstancias, ¿no? Ahí es donde las mujeres empiezan a ganar terreno para poder ellas de alguna manera ser las que ahora acumulan poder. Pero pues el hecho de que históricamente el hombre había estado como protagonista, pues le lleva como una ventaja, ¿no? Aunque ahora la mujer quiera meterse como a eso, pues todavía no es como que falta de ganas, sino que las estructuras ya las había diseñado el hombre, entonces está como que muy rezagada en la carrera la mujer. Sí, y justo eso es bien complejo porque hablamos del contexto que nos rodea y creo que en el contexto tuyo y mío está este tema bien constante, pero lo que vemos con esto que tú narras ahora es que en el poder hasta arriba, no hay equidad, o sea, no hay igualdad y sí están bien cerradas las ventanas para las puertas y ventanas para las mujeres y sí es bien preocupante, ¿no? Y creo que ahí es donde tendríamos que estar dando como la pelea, o sea, creo que ahí es donde, y juntos, hombres y mujeres, ahí es donde tendríamos que estar, pero si hay una bola de tipos en el poder que pues no las contemplan, no figuran para allá. Y justo tiene que ver con esto que nos hemos narrado, o esta narrativa que hemos tenido de la historia también, porque fíjate que yo me encontraba con algunos artículos, algunas investigaciones en donde se habla ya de el papel de las mujeres en la casa, por ejemplo, en la prehistoria, ¿no? Y entonces justo lo que están haciendo estas investigaciones o estos escritos es decir, no, o sea, es que las mujeres siempre han estado ahí, pero nunca se les ha tomado en cuenta en la historia, por ejemplo. Es decir, la historia que conocemos nosotros también tiene que ver con una intención quizás de borrar a las mujeres, que eso es muy, muy manchado, muy maquiavélico, muy mala onda, pero justo venimos de eso, o sea, justo hemos sido educados con estas narrativas, estas cosas que nos han contado, y pues de ahí viene todo también el relajo que nos traemos en nuestra cabeza, pues, ¿no? Porque si toda la historia que yo conozco, pues son los hombres los que tienen el poder, los que medio controlan, y decimos, pues la mujer medio estaba ahí, pero sí, pero no, pues obviamente es más, o sea, es más complejo para uno como estarse deconstruyendo, pues, ¿no? Entonces, es esta lucha de poderes, es este afán de deconstruirnos y es esta cosa que, a ver, también yo lo que quiero preguntarte es ahora, bueno, ¿tú cómo lo vives diariamente? Pues porque yo en realidad a veces sí me angustio, o sea, no es que nos vayamos a poner aquí, repito, en el papel de víctimas, o sea, no estamos negando el feminismo, pero de repente también como hombres ahora en con entorno feminista, es complicado o sea, tú lo decías al inicio del programa, ¿no? A ver, y lo platicábamos en la semana, yo propuse el tema, y todo el tiempo hemos estado como mensajeándonos en la semana a ver si no la regamos, a ver si no decimos algo que funable, algo que vaya a ser
Bueno, y de repente llegábamos a la conclusión, vamos a decir lo que pensamos, pues, o sea, vamos a decir lo que pensamos porque a partir de eso podemos generar la discusión, pues, ¿no? Pero justo el título del programa es ¿cómo es ser hombre? O más bien, ¿cómo lo vivimos tú y yo? ¿No? ¿Cómo llevamos esto de ser hombres en estos tiempos feministas? Tú, en tu vida cotidiana, ¿cómo lo vives con tu esposa, con tus hijas, con las mujeres con las que convives? ¿No te da como miedo todo el tiempo de ser funable o algo así? ¿O te estás cuidando de los comentarios? ¿O cómo le haces, primo? A ver, creo que en general y no solo por el tema del feminismo, como que estamos en una época donde tienes que cuidar cualquier cosa, ¿no? Hace ratito hacíamos comentarios a lo mejor un poco racistas, clasistas, fuera de cámaras y decimos, pues esto hay que tener cuidado en dónde lo decimos porque ya no lo puedes decir en cualquier lado. Pero bueno, más allá de esos comentarios que son potencialmente funables por donde sea, ¿cómo vivo el feminismo? A ver, yo tengo a mi esposa y tengo a 2 hijas y la verdad es que es un tema que me parece que debo de estudiar más a fondo precisamente por ellas, o sea, porque sobre todo cuando mi amiga me recomienda este libro de Todos deberíamos ser feministas y lo leo y digo, claro, hay muchas cosas que quedan fuera de nuestra vida porque nosotros lo damos por sentado y creemos que la igualdad está ahí. Ahora, cuando te empiezas a meter a este tema, pues te das cuenta, como te decía hace rato, es un mundo y a lo mejor como que tienes que agarrar un pedazo y decir, pues esto es lo que voy a estudiar, porque no me da tiempo de estudiar todo esto, ¿no? Pero creo que como en muchas situaciones de la sociedad actual, hay muchas cosas polarizadas. O sea, dentro del feminismo hay muchas cosas polarizadas. Y antes de meterme hacia la polarización, quisiera dejar en claro que me doy cuenta que sí tenemos esa deuda que he platicado mucho con las mujeres. O sea, cuando yo llegué a trabajar en oficina, en el mundo Godín, pues me daba cuenta cómo la convivencia entre los hombres era diferente, o sea, a nivel de lo que era el jefe y todas las personas que le rendíamos cuentas, pues en su mayoría había hombres, las mujeres que había, pues de esas había pocas líderes, no había como una equidad, siempre estaban los comentarios que a lo mejor no son tan agradables, donde decía, pues está enojada porque está en sus días, está enojada porque se peleó con su novio, con su marido, viene de malas por esto, que son comentarios que entre los hombres a veces hacemos. Procuro yo no estar metido en ese tipo de cosas, pero seguramente en algún momento participé consciente o inconscientemente y ahora que soy un poquito más reflexivo y trato de estudiar el tema, pues procuro no hacer ese tipo de comentarios, no estar metido en ese tipo de chismes, pero evidentemente ahí hay un problema. Entonces, sabiendo que hay ese tipo de situaciones, me meto ahora sí un poquito al tema que decía yo de la polarización. Hay cosas que ahora en nombre del feminismo pues se están haciendo mal, creo yo, y digo, estoy totalmente aceptando que aquí ahora sí sea funable, porque que sabe y por qué dice que están. Pero a ver, desde mi punto de vista, hemos visto en días recientes, pues como este tipo de cosas donde ahora las mujeres, pues tal cual amenazan, sabiendo que tienen la tarjeta de está el feminismo a todo lo que da y te puedo meter a la cárcel y de aquí te vas 6 años. Es el video del señor del Uber que le dice la señora, maneja más rápido. Justo ese. No aporta, señora, no aporta nada. ¿Avanzas o te avientas 5 años de cárcel? Y como ese caso que gracias a la fortuna de la tecnología fue grabado y evidenciado, seguramente a diario están sucediendo muchos casos, ¿no? Quizá es un caso extremo y que a lo mejor por ese tipo de casos a veces se mancha el feminismo y todo el trabajo que se tiene que hacer, que es real. Por ese tipo de casos a lo mejor se mancha. Pero hay muchas cosas donde como hombre te lo piensas y digo, por un lado, también está bien que no lo pensemos 2 veces, porque insisto, de repente íbamos por la vida ahí haciendo cosas que decían, eso es normal y como hombres también se sabe que a muchas personas, a muchos hombres en la actualidad los han agarrado teniendo una colección ahí de los famosos fotos, claro. de fotos de otras mujeres y dices, no, o sea, no puede ser. Y también hay algunos otros casos, a lo mejor no tan radicales, que yo veo que digo, o sea, aquí habría un tema de conversación. La famosa igualdad en los salarios, ¿no? Que yo digo, en muchas industrias se tendría que aplicar. Ejemplo,
yo que vengo de la industria de los programadores, de los desarrolladores de software, si ves a un hombre y una mujer que están haciendo el mismo trabajo, que es desarrollar software, por supuesto que estoy de acuerdo en que deben de ganar exactamente lo mismo. O sea, no hay motivo para decir que no. Pero habrá otras industrias donde dependiendo del valor que generes, pues va tu salario. Si eres hombre o mujer, eso queda en segundo término, creo yo. Ejemplo, en el fútbol. O sea, de repente dijeron, pues los salarios en el fútbol deberían de ser iguales. Y yo digo, no sé, habría que evaluarlo. ¿Por qué? A ver, ¿de dónde vienen los ingresos del fútbol? Pues en una gran parte de los patrocinios. Es decir, una marca como cualquier marca. Y ¿sabes qué? Yo quiero anunciarme en tu estadio, yo quiero anunciarme en tu playera y dan una lana y a partir de eso, pues hay un ingreso para el club de fútbol y a partir de eso, pues empiezan a ver dinero. Esa es una entrada, ¿no? Ese es un ingreso, los patrocinios. Pero obviamente, si soy un club importante y a mi estadio llegan 80,000 personas, pues obviamente son 80,000 personas potencialmente viendo al jugador con algún patrocinio. Con las marcas, ¿no? Ajá. Exactamente. Pero si en un club femenil, en vez de 80,000 personas van 10,000, pues como que no es el mismo ingreso, ¿no? O sea, como que yo como empresario diría, pues para un jugador hombre, pues como lo van a ver 80,000 personas, pues te pago 10 pesos. Pero para el equipo femenil, donde nada más van 10,000 personas, como no es lo mismo, pues no te voy a pagar esa misma cantidad, te voy a pagar nada más un peso. Creo que ahí me parece que es obvio que los ingresos no pueden ser exactamente los mismos, ¿no? Además, si por el lado de los patrocinios sucedió eso, pues a nivel de las entradas de las personas que fueron a ver el partido, pues aquí entraron 80,000 y en el de las mujeres nada más entraron 10,000. ¿Cómo va? ¿De dónde yo como empresario que pago a los jugadores y a las jugadoras, de dónde voy a sacar el dinero para pagarte equitativamente? Esa es una industria, ¿no? Ahora, en otras industrias, a lo mejor ahí las mujeres tienen mayor protagonismo, ¿no? A lo mejor como actrices, pues a lo mejor la actriz, la guapa, pues es la que vende más, ¿no? Y a lo mejor el hombre, por más guapo que sea, a lo mejor no vende lo mismo que la mujer, pues entonces le debemos de pagar más a la mujer. Entonces habrá industrias en donde no por el hecho de que seas mujer ya tienes que ganar lo mismo que el hombre. Sí, es un tema muy complicado el del fútbol porque no entiendo nunca nada de eso. Así yo como procesando aquí el meme de muchas operaciones matemáticas en mi cabeza. No, sí, o sea, y justo ahí es que es que es muy interesante, ¿no? O sea, porque yo que soy más de repente digo todos iguales, sí, ahora que lo planteas digo, bueno, pues igual tiene una cierta lógica, ¿no? Es decir, la economía así funciona, el mercado pues es muy cruel, ¿no? O sea, para unos y para otras, entonces creo que sí es bien complejo. Pienso aquí, tú decías de la industria sí, de las actrices, ¿no? Porque pienso en la industria de la belleza, ¿no? Pues obviamente se le va a pagar más a una modelo por anunciar un Victoria's Secret que a un hombre quizá por anunciar, no sé, Playboy, no sé, o sea, otro tipo de ropa interior. Sí, pues, o sea, claro que varía, ¿no? Entonces, hay esferas, quizá ámbitos en donde es bien complicado, ¿no? Yo que lo vivo, o sea, nosotros que lo vivimos más en lo cotidiano, en el día a día, en este mundo y más de abajo, creo que sí podemos estar estableciendo otro tipo de relaciones de poder. Yo en general lo decía, vivo al lado de muchas mujeres, como vivo todo el día o todo el tiempo con ellas, y para mí es como este proceso para mí ha sido como más natural, o sea, me ha significado conflictos, sí, pero quizá no tanto como a otros hombres, ¿no? Porque he ido como de la mano. Justo también yo recuerdo mucho cuando inició el movimiento feminista, particularmente aquí en México, hace unos 4 o 5 años, yo creo que con mucho más fuerza, ¿no? O sea, recuerdo las primeras marchas, ¿no? Los primeros 8 de marzo ya bien vividos aquí en México, que era así de quemen todo, rayen todo. Y sí recuerdo mucha gente, hombres y mujeres indignados y diciendo, no son formas, nuestra historia, nuestros monumentos. Y yo de repente reflexiono, o sea, mi pensamiento era, o sea, yo lo veía en la tele y decía, oye, no, ya están rayando, oye, no, ya están ahí quemando, ya se pasaron de lanza, decía yo. Pero de repente, o sea, decía, a ver, velo de manera a la distancia, o sea, cuadra el tiempo, cuadra la historia, cuadra todo. Y número 1, ¿qué movimiento revolucionario ha sido como pacífico, no? Sí, o sea,
ni uno, o sea, ninguno, ¿no? ¿Qué independencia de algún país o sea, ha sido así por las buenas? Es complicado. Yo que de repente lo vivo como con el tipo de escuela en la que trabajo en la tarde y demás, o sea, cuando el gobierno o cuando las reglas del poder más arriba han cambiado, pues cuando el pueblo se levanta y cuando vas y exiges y cuando es una marcha, desgraciadamente así es, o sea, tú vas y metes un oficio buena onda al municipio o algo, oigan, requerimos esto de tal y tal, nunca te van a contestar, o sea, te van a dar largas, pero cierreles una avenida y van a ir a ver sí o sí, o sea, así funciona, no tendría que funcionar así, es lamentable que tengamos que hacerlo así, pero así es. Entonces decía yo, ¿cómo podemos, así, si esas marchas violentas no hubieran existido, yo creo que iríamos muchos pasos atrás ahorita en el movimiento feminista. Finalmente esas marchas muy criticadas, muy violentas, muy todo lo que tú quieras, abrieron cosas. O sea, la ley Olimpia no existía, eso hace años no existía esta ley Olimpia, ¿no? O sea, estas cosas que protegen a las mujeres no existían y seguramente no hubieran existido con la rapidez que se hicieron o de la forma que se hicieron si ese movimiento violento no hubiera existido. Entonces creo que para mí ha sido, sí, esta parte como de justicia social, pero el riesgo que yo identifico es que sí, nos podemos ir al extremo o nos estamos yendo a los extremos y ahí es donde yo ya digo, a ver, vamos a pararle, o sea, vamos a sentarnos mejor a platicar y veamos para dónde jalamos, pero como ya en conjunto, pues, ¿no? Al nivel de que nos movemos tú y yo, porque en niveles más altos, como hace rato mencionabas en la política, pues ahí, o sea, con Trump, pues ¿cómo lo hacemos con Trump, no? O sea, cuando Melania Trump se va a parar y va a decir, a ver, llévame a las juntas y demás, quién sabe, o sea, no va a ser complicado, pero eso sería una gran muestra de poder, ¿no? O sea, ella, y quizá ni siquiera está consciente de su postura como fémina en el mundo, o sea, como el mensaje que puede dar. Entonces, creo que también algo que hemos platicado es a veces de esa inconsciencia en la que nos movemos en el mundo. Exacto. O sea, también hay inconsciencia de parte de algunas mujeres que están viendo este movimiento feminista como una oportunidad para pasarse de lanza a ellas, ¿no? Sí. O para poder empoderarse ellas de mala manera. O sea, este video de la mujer diciéndole al taxi, maneja, muévete, más rápido, métete por acá, estúpido y demás. Y al final el taxista dice, el del Uber o Didi dice, no, voy a detener el viaje, pues te voy a demandar tal y te voy a acabar contigo. Es así de, ¿qué onda? O sea, ¿qué le pasa? O sea, son este tipo de mujeres que están, sí, manchando el feminismo, que están manchando el movimiento, pero que se están aprovechando y desgraciadamente no es la única. O sea, así como hombres que se aprovecharon mucho tiempo de la postura de poder que ostentaba el hombre, pues nomás por ser hombre, también hay mujeres que se están aprovechando de este poder y ni siquiera lo han obtenido completamente, o sea, ni siquiera lo han obtenido a cabalidad, pero ya están ahí aprovechando. Eso mancha todo, o sea, y no solamente pasa con el feminismo, Mar, o sea, pasa con muchas cosas, o sea, pasa con la diversidad sexual, pasa con el reconocimiento, o sea, trabajar con la diversidad en general es muy complejo y creo que ahí es donde podríamos empezar a hablar como de que quizá nos hace falta más bien en vez de mirar feminismo y machismo, sino mirar humanos, ¿no? O sea, mirar personas, ¿no? Y a partir de eso empezar a trabajar, pero eso es bien complejo. Bueno, algo importante es que sería bueno ver que no debemos generalizar. O sea, cuando decimos, es que esas ellas feministas, ¿no? Pues a lo mejor estás como que en la postura de, a lo mejor no te gusta que rayen ahí los monumentos y bueno, ok, pero no todas las feministas son así, ¿vale? Dentro de la misma marcha que vemos los 8 de marzo, pues seguramente hay una gran variedad y seguramente dentro de ellas mismas habrá las que digan, ¿sabes qué? Yo no voy a rayar, yo no voy a estar aventando nada y se respeta. Como tú decías, ninguna lucha social, ninguna revolución ha surgido a partir como de un movimiento pacifista. Desgraciadamente, así es como a veces te oyen. Y cuando tú escuchas las historias de muchas de ellas que han sufrido abusos sexuales, que han sufrido cosas así que de lo que peor. Han perdido a sus hijas, ¿no? O sea, sí. Que han perdido a sus hijas, dices, no puedes, o sea, si lo ponemos en una balanza, no puede ser que pese más un Benito Juárez rayado claro. que una desaparición de una mujer. No se vale. Claro. Entonces, y obviamente, pues no todas las miles de mujeres que marchan tienen esa misma situación, pero esas que lo vivieron a lo mejor con justa razón,
tienen derecho a quemar, Sí, a rayar. Todo, o sea, claro. Entonces las entiendes, ¿no? Por el otro lado, cuando vemos casos como esta del Uber o del taxi que amenaza, pues también no nos podemos poner en la postura de, pinches viejas, por sí, eso claro, no hay que darles poder, porque ahora ya creen que pueden hacer lo que quieran. Tampoco, o sea, hay que ser reflexivos y hay que entrar como que a una sociedad que lo hemos platicado en otros episodios. Al estar tan polarizados, deberíamos de ver cómo formamos una sociedad un poquito más conjunta. Y a lo mejor yo sé que es difícil que digamos, pues ya no nos veamos como hombres y mujeres, sino como una sociedad que tiene que convivir, cuando justo acabamos de decir que tenemos una deuda con las mujeres. Yo creo que es complicado, pero mientras vayamos trabajando los dos de la mano, creo que, o sea, si las mujeres tienen aliados, creo que va a ser mucho más fácil poder llegar a esos niveles que quieren. Entonces, pues no sé, o sea, no nos vean como enemigos, ¿no? O sea, no nos generalicen como decir, claro, pues todos los hombres son unos machitos que no saben del tema. Pues no, habemos a lo mejor personas que no saben del tema, pero que sí nos gustaría que nos llevaran de la mano. Y sé que no es trabajo de ustedes, pero si queremos formar una sociedad más educada, pues nos tenemos que apoyar entre los unos y los otros, ¿no? Sí, sobre todo en esta cosa de que el aprendizaje pues es social también, o sea, sí, yo también eso creo que he pensado, ¿no? O sea, de repente estaría mejor, o sea, en vez de decir, pues ustedes aprendan, no es nuestra culpa, nosotros ya sufrimos muchos años, bueno, pues con los que estamos dispuestos, pues o sea, échenos la mano, no nos enseñen, pero denos tips, denos pistas, o sea, como ir viendo, ¿no? Porque habrá, y es que, mira, o sea, yo de repente lo pienso así como, a ver, si un día, por ejemplo, dicen, órale, tú que tienes ganas, mira, es esto, tú te vas como con otra mentalidad y dices, bueno, sí, eso como que ya con tu grupo de machos lo fue así como a compartir y el cambio se va a ir dando cosas, va como de boca en boca, ¿no? O sea, como va. Pero cuando de repente somos feministas, ser hombres ahorita los excluimos, no, o sea, no va más allá, solo nos excluyen y solo pasa como lo que hemos hecho muchos años con ellas, claro, como sociedad, pero solo relegas y no sabes qué pasa con el otro. Entonces, es decir, es esta cosa de y no queremos que nos lleven a las marchas, pues no, sabemos que es como su momento, el 8 de marzo, y no su momento, y su momento porque es muy doloroso, o sea, la razón de ser de la marcha es muy dolorosa, no es una celebración, es un día de conmemoración y de protesta. Pero si nos acompañamos más, creo que podemos ser más, o sea, podemos sumar más fuerzas, ¿no? O sea, polarizarnos no creo que sea la opción, y encontrar puntos medios de encuentro creo que es lo que siempre nos va salvando. Porque también a lo largo de la historia de la humanidad, justo cuando podemos encontrar un punto medio es cuando hay avance. O sea, sí. Justo cuando dejamos, y también a nivel personal y historias personales, creo que justo cuando dejamos de mirar solamente nuestro dolor y empezamos a ver el del otro y empezamos a como a medio compartir, ahí es donde encontramos causas en común, por ejemplo, ¿no? O sea, estos procesos de empatía, de solidaridad y de acompañamiento, pues no surgen de estarnos polarizando, surgen de escucharnos, de mirarnos, de entendernos y de poder sacar cosas en común. Mientras yo lo veo muy complicado, o sea, lo veo todavía complicado y difícil de alcanzar. Sí, todavía hay mucho camino que recorrer respecto al feminismo y a la lucha feminista, y hay mucho que reconocer en cuanto a desigualdades, pero creo que unos por un lado y otras por otro lado va a estar complicado. Sí, a ver, quiero recalcar esta parte de la generalización y de la polarización. Insisto, no podemos de alguna manera clasificar al feminismo de que todas son radicales, ¿no? O de que el feminismo está mal. Yo al inicio platicaba de que siento que muchas veces la palabra feminista va cargada de una connotación negativa. O sea, a veces le preguntas a una mujer, ¿y tú eres feminista? No. Así como que no quiero que sepan, o sea, como de hecho, la autora del libro que he mencionado, de que todos deberíamos ser feministas, cuando explica el tema, dice, pues de repente me decían, tú eres feminista, como diciéndome, tú eres terrorista, ¿no? Así como con esa negatividad. Entonces, no podemos generalizar que el feminismo es un grupo de mujeres y que todas son radicales y que son malas y que van en contra de los hombres, ¿no? No podemos decir que todos los hombres somos machistas y que estamos en contra de las mujeres. Porque esas generalizaciones, pues a su vez abonan a las polarizaciones. Y pues si nos polarizamos, de repente, a lo mejor yo como padre podría decir, pues es que las mujeres están mal y nada más se la pasan rayando y quieren esto y quieren el otro.
cuando yo ese mensaje lo doy teniendo a 2 hijas, pues de alguna manera como que van diciendo, o mis hijas lo dicen, o este papá está muy chapado a la antigua, o a lo mejor empiezan a absorber y ellas mismas como mujeres empiezan en contra del movimiento feminista, ¿no? Sí, claro. Entonces, como tú decías, esta empatía, pues la tenemos que generar entre todos como comunidad. Nosotros que somos un grupo de hombres como primos, pues a su vez ya de repente ahora la nueva generación que tenemos, hay muchas mujeres, o sea, yo tengo dos niñas, sobrinas. Hay muchas sobrinas y de repente dentro de los mismos primos, pues he escuchado así como comentarios que digo, eso no está bien y a lo mejor yo agarrando una postura más activa dentro del feminismo debería decir, ese comentario no está bueno, o sea, ya no aplica. Y hay que ser reflexivos para darnos cuenta, a ver, ya no estamos como hace 20 años. O sea, ejemplo, esta tradición, me ves así como, a ver, ¿dónde te vas a meter? ¿En dónde te vas a meter? ¿Dónde la vas a meter? A ver, no, ¿cómo nos salimos del hoyo? Tenía 2 caminos, me voy primero por el camino ligero. Esta tradición de los famosos 15 años, a mí me parece que ya la deberíamos de ir sacando, ¿no? O sea, yo como veo la figura de los 15 años es, a ver, mi hija ya dejó de ser niña y ya es una mujercita y la presento a la sociedad. Y al presentar a la sociedad, no sé, yo lo veo como de, a ver, ¿a quién la quiere, sí, no? Sí, entonces, no sé, a mí me parece como que ese tipo de cosas ya no están tan padres en la actualidad, ¿no? Y como esas varias. Para ya no meterme en más temas. Para ya no meterme en más temas. Embarrarme tanto. Sí, es que es eso, ¿no? O sea, tú lo comentabas en algunos episodios, ¿no? O sea, tu esposa decidió en vez de esa presentación a la sociedad, mejor decidió un viaje. Es mucho más inteligente, es mucho más productivo. Pero seguimos enfrascados en estas tradiciones, que también hay un capítulo sobre cosas que debemos ya de nacer como tradiciones en la sociedad. Vayan a verlo a propósito. Pero estamos enfrascados en esas cosas que quizá tendríamos que detenernos mucho más y decir, a ver, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es el mensaje que está oculto? ¿Qué es lo que estoy diciendo en realidad? ¿Es una fiesta inocente o es una fiesta en donde yo estoy ofertando a la niña? Se puede ser, o sea, es decir, pero como no lo pensamos y nos vamos en piloto automático, híjole, ¿no? Y entonces, pero sí somos feministas y sí todo, y somos muy progre, pero de repente regresamos a eso, ¿no? Y es así como de, entonces, pero es como sociedad, porque, o sea, en esas fiestas hay féminas y feministas seguramente, no sé, o sea, no me imagino, nunca he visto unos 15 años en donde se levanten un grupo de señoras o de mujeres y digan, no, esto está mal. Esto está mal. Sí, o sea, es bien complicado, ¿no? Es una cosa muy, muy compleja y creo que sí creo que tú dices algo bien importante. Como hombres tenemos que entender que ya no estamos como hace 20 años. O sea, eso es real. O sea, creo que eso es importante, ¿no? Aparte de nuestro conflicto personal con el tema y con lo que estamos haciendo y que a veces pensamos que estamos caminando sobre piedritas y a ver dónde nos resbalamos. Lejos de eso, creo que lo importante es que hemos entendido que ya no o sea, que ya no es como eran hace 10, 15 o 20 años. O sea, las cosas han cambiado, tienen que cambiar, era necesario que cambiaran, tienen que cambiar sí o sí. Ahora definamos a dónde vamos cuál va a ser el rumbo que va a tener. Pero sí, o sea, si estamos ya como en la postura de no, esas viejas o eso, no, ya, o sea, eso sí ya está mal. O sea, eso ya es de gente obsoleta, gente que no ha entendido el cambio social y que no vive la realidad, o sea, que no ha entendido la realidad. Entonces, pero ahora creo que la tarea que tenemos todas y todos es hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Sí. Y como que otra vez este punto de que debemos ser reflexivos, ¿no? O sea, a lo mejor el tema de los 15 años, si al final como que es tu ilusión poderle hacer esa fiesta a tu hija, bueno, adelante. Pero trata de comprender de dónde viene la tradición, por qué lo hacen, o nada más quieres hacer una fiesta para que todo el mundo se vaya a embriagar, ¿no? Y hay que ver cómo, o sea, el contexto que estamos viviendo y ver qué cosas apoyan, qué cosas no. Fíjate que hay una serie que a mí me gusta mucho, que es de comedia, que se llama The Office, que es así como que muy famosa la comedia. Y a mí me sorprende, por ejemplo, cómo en estos tiempos como que no ha sido señalada y decir, eso es demasiado funable. Porque hay muchas cosas que son funables, pero como que es una de esas series que a mucha gente le gusta.
Pero insisto, hoy en esta época donde todo está políticamente incorrecto y donde hay tanta polarización, digo, ¿por qué The Office no ha sido tan señalada? Porque creo que muchos se asumen como fans y no pasa nada. Y dentro de esa serie, pues hay muchos comentarios así que dices, eso a veces lo vivimos, pero está mal. O sea, esa serie la he visto muchas veces y recientemente la empecé a ver otra vez. Y por ejemplo está la recepcionista, que es Pam, y ella normalmente está muy recatada en su vestimenta, ¿no? O sea, como que con una blusita, pero abrochada hasta arriba y un suétercito y todo. Y por alguna razón deja al novio y como que dice, pues voy a cambiar un poquito mi manera de vestir. Entonces ya una amiga le recomienda que usar y usa una blusa un poquito más escotada, no súper escotada, pero un poquito más escotada. Y llega algún compañero de trabajo y se para enfrente de ella, así de la recepción, y le dice como que, ¿qué haces aquí? Pam le dice, ¿qué haces aquí? Nada más estoy viendo. Obviamente la estaba viendo a ella. ¿Qué? Solo miro. Por favor, ve a tu escritorio. En un segundo. Uno que es más, insisto, según yo me creo reflexivo, ¿no? Pero creo que nosotros que somos un poquito más reflexivos, como que entendemos, claramente es una broma, ¿no? Pero... O una crítica también, ¿no? O una crítica. Claro. Pero de repente ahí es donde yo creo que como seres humanos podemos decir, esto no está tan bien. Claro. Entiendo que es una broma, entiendo que es una crítica, pero eso no se debería de hacer. Claro. Entonces, ese tipo de cosas como que debemos ir cambiando el chip como, o encender las antenitas y decir, aquí como que están como que poniendo el dedo de que aquí hay algo mal. Y como que tratar de ser más inteligentes y decir, o sea, no ver la serie y al día de mañana decir, pues voy a ver a la recepcionista de mi trabajo, claro. No está bien. Pero es el tipo de cosas que también hemos mencionado de que a veces como que nada más nos dejamos ir y de repente o nos polarizamos diciendo, está mal, cómo la están cosificando y eso, o de repente decir, no, pues está bien, porque lo normalizamos, ¿no? Entonces esas polarizaciones no nos llevan a nada. Otra vez vuelvo al punto de que debemos de ser reflexivos, ¿no? Sí, yo creo que ese es lo que podemos ir como concluyendo. O sea, finalmente, después de todo lo que hemos estado aquí charlando, creo que para ir cerrando, creo que justo es esta parte de empezar a dejar de mirarnos tan a los extremos, ¿no? De poder entender que finalmente somos seres humanos pero también reconociendo esto que tú has dicho, ¿no? O sea, sí tenemos una deuda con las mujeres en el mundo y algo también tenemos que hacer, ¿no? O sea, algo también tenemos que hacer como sociedad y también como hombres, o sea, ahí sí, ¿no? O sea, sí nos toca una parte a nosotros como hombres, sí es una cosa que debemos tener presentes. Sí, quizá deberíamos de dejar de sentir amenazada nuestra masculinidad, ¿no? O sea, porque sí puede ocurrir. Yo en mi caso no, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, sí ha pasado. Yo platico mucho con la famosa Giselle y de repente Giselle va y cuando puede, bueno, cuando lo siente, me hace comentarios así como de, oye, aquí esto está haciendo está mal, ¿no? De repente digo, ay, cállate, mujer, o sea, cállate. No, pero no se lo digo por el momento, así como, siento como un retortijón. Y luego digo, a ver, relájate, ¿no? Y ya luego le digo, no, sí tienes razón, o sea, tienes razón, pero ya sé que en el momento o sea, en el momento no te voy a decir, ay, sí, Giselle, ¿no? O sea, no. Pero justo eso hemos platicado, o sea, ella y yo hemos platicado eso, ¿no? Y le he dicho, o sea, al momento siento feitos y me da corajito y no te voy a dar la razón al inicio, pero a los 5 minutos ya voy y le digo, ¿sabes qué? Uy, esto que tú me decías, tienes razón, o sea, no es así. Ese ejercicio que para nosotros dos ocurre en 5 minutos, hay hombres que, no, o sea, y lo hemos visto porque la manera, o sea, Giselle trabaja con otros hombres y a los otros hombres les resulta muy complicado que Giselle haga estos señalamientos y es como, le digo, claro, o sea, quizá un poco esta masculinidad se siente amenazada, ¿no? O sea, quizá puede ser así, te digo, en mi caso yo lo relaboro pues, en 5 minutos y ya luego nos estamos riendo y ya luego decimos, claro, tú tenías razón o no, pero creo que sí ocurre que muchos hombres, sí, todavía en 2025 llega una mujer, nos da una indicación, nos señala un error y decimos así de, ¿qué? ¿Cómo tú vas a venir a decírmelo, no? Eso es complicado, creo que hay que aperturarnos más como hombres y entender que al darle su lugar a las mujeres e inclusive al empoderar a las mujeres, tampoco es que estemos perdiendo poder nosotros o tampoco es que eso signifique que vamos a ser menos, ¿no? O sea,
es una cosa, creo que en nuestro interior, en nuestro inconsciente, que tenemos que trabajar como hombres. Es que justo eso que mencionas, o sea, ese ejemplo, esa relación entre Giselle y tú, justo a eso me refiero con que debemos ser reflexivos. O sea, si tú te quedas nada más con el coraje de decir, está mal, no le voy a hacer caso, o sea, ¿qué le pasa? Pero cuando tú te pones a reflexionar y dices, tienes razón, o sea, no sé, me genera un coraje, pero tiene razón, y ya lo dialogan. Pero pues muchas veces nos quedamos nada más con el coraje o decimos, está loca, no le voy a hacer caso. Pero nunca lo reflexionaste, ¿no? Entonces no nos detenemos a decir, o sea, me generó coraje a lo mejor por esto, pero está en la razón. Y a lo mejor para la siguiente no lo debo de volver a hacer porque tiene razón. O sea, si me da una indicación es porque a lo mejor tiene razón. Y antes de enojarme voy a reflexionarlo. A lo mejor no tendrá razón y en ese momento se lo digo. Pero antes de como que sentir eso o irme echando madres, reflexionarlo. Sí, y es que yo reconozco como hombre, independientemente de las preferencias, como siempre digo, o sea, si sientes como el tirón, o sea, sí sientes una... Y también me ha pasado que tengo amigas que están muy trabajadas en su personalidad y fíjate, o sea, es otra cosa también importante, ¿no? O sea, cómo les cuesta encontrar luego pareja, o sea, es bien complicado y es lamentable, eso es muy, muy lamentable que haya hombres que se sientan amenazados por el poder o por la personalidad de una mujer, ¿no? O sea, es bien lamentable porque justo, o sea, queremos que sea un mundo equitativo y demás, pero cuando vemos que quizá una gana más que una mujer gana más que un hombre, y dices, ay, no, es como tu primer barrera. No, o sea, es un error completamente y es algo que sí tenemos que, ni modo, chavos, toca ir a terapia, toca leer libros, toca hacer lo que tengamos que hacer para poder entrar al tema, si no tampoco vamos a lograr gran cosa. Está bien interesante ahí porque ahí, igual como decía, hace falta trabajar a la sociedad un montón, ¿no? Hace no mucho salió una entrevista con, creo que a Carla Souza, la actriz, que decía que ella fue la proveedora de la casa y sacó de trabajar algo así. Y cuando yo lo vi dije, wow, o sea, está interesante por un lado de decir, qué padre que me mantenga mi esposa, ¿no? Que yo ya no tener que hacer, bueno, dedicarme al hogar. Pero o sea, estoy casi seguro, no he escuchado comentarios de otros, pero estoy casi seguro que en esta sociedad no hay chistes de el mantenido, mandilón, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, y es a lo que me refiero con que falta muchísimo que trabajemos como sociedad, para que aceptemos ese tipo de cosas. Pero si vamos jalando nada más por el camino del feminismo, vamos nada más jalando, defendiendo nuestro machismo, va a ser más complicado poder llegar a ese punto en común donde ese tipo de cosas se normalicen, donde no veamos a una mujer como una amenaza, donde una mujer con poder sea una mujer atractiva y no una mujer a la que le tengas miedo. Está complicado, insisto. Como sociedad nos hace falta muchísimo por trabajar, pero va a ser mejor si nos llevamos de la mano juntos como hombres y mujeres, ¿no? Sí, claro, porque así entonces entendemos que es una chamba de todas y de todos y no nada más de unos y de otros, ¿no? Perfecto, primo. Pues creo que llegamos al final, creo que bien librados. Y no tan funables, creo. Ya veremos en los comentarios a ver qué nos ponen. Insisto, esta comunidad está amada por muchas mujeres, principalmente hay nuestras amigas. Y yo hasta me las agencié como amigas. Está Viri, está Nancy, Giselle. Pues les agradecemos mucho que ven los videos y creo que en este episodio en particular yo en lo personal agradeceré mucho que nos dejen su punto de vista, su opinión y pues bueno, nos atrevimos a hacer este video, a lo mejor como les decía yo desde el inicio, a lo mejor no somos los más indicados porque hacen un par de hombres hablando de feminismo, pero bueno, como lo platiqué a lo largo del episodio, creo que es bueno que nos vayamos involucrando ambos lados para que esta sociedad sea mejor. Sí, que tengamos voces de todos y todas para que se pueda escuchar más alto, ¿no? O sea, creo que es importante. Entonces, ¿algún mensaje final, primo? Pues como mensaje final decir que somos compañeros y compañeras de lucha, que aquí estamos y bueno, pues que sigamos como avanzando en estos temas para que se pueda construir una sociedad mejor. Creo que eso es lo que todas y todos queremos, o la mayoría, pues, ¿no? Cada vez somos más los que queremos eso. Eso, que no nos generalicen, que habemos hombres que estamos con la intención de mejorar, de deconstruirnos, de aprender, entonces que no nos vean así como que los enemigos. ¿Vale? Que va, así lo hacemos. Primas, primos, muchas gracias por ver este video. Un saludo a todas las primas que ven estos videos y pues bueno, sigan por favor este proyecto en YouTube, Spotify y TikTok. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.